de Jimena Caballero, pues quien está aquí con nosotros es autor de este bello libro que se llama Cómo emprender en las industrias culturales y creativas. Porque, claro, ¿saben por qué hay mucha gente nueva? Claro. Esto es impresionante. El año pasado, cuando nos conocimos con Jimena Caballero en la primera edición de Diseñoteca en Mendoza, anfitrionados por Cultura de Mendoza, teníamos varias categorías en la exhibición, que como siempre digo, Diseñoteca y la exhibición, la muestra física, es la excusa para todo lo que pasa detrás, durante y después. Una de las categorías era tintes naturales y ecoprint, así como están las categorías de biomateriales, así como están las categorías de, em, no sé, técnicas ancestrales, hay varias Ujú. categorías, upcycling, bueno. Esta categoría, que el año pasado se llamó tintes naturales y ecoprint, este año evolucionó de una forma maravillosa. Este año, con la cantidad de postulados que hemos logrado convocar desde el año pasado, más los de este año, y también ya con los recursos y el conocimiento, y ya sabiendo qué es lo que podemos brindar y qué estructura le podemos dar, me pareció importante que se ponga en valor y que se pueda hacer una muestra eh, más enfocada a cuál es el recurso natural que hay detrás, porque cuando uno trabaja con tintes naturales, y que esto es algo que hemos trabajado con Jimena Caballero en encuentros anteriores, si este es tu primer encuentro, no te preocupes porque los vas a poder ver grabados, están en el canal de YouTube, y si no, no hace falta que tengas toda la previa para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Así que, habiendo dicho esto, el punto es, todo lo que uno hace de forma artesanal es una pieza única, pero al mismo tiempo entender que hay una puesta en valor con aquel recurso natural que no solamente habla a través de tu técnica, sino también de esa conexión con la localidad, con el territorio propio que se pone de manifiesto en la textura, en el color, en el acabado, en un montón de cuestiones que hacen que sea único por la mano que lo ejecuta, por los materiales que se Ujú. usan, pero por sobre todo por el recurso natural que es único y que es propio de esa localidad y que fue afectado por cuestiones, factores ambientales y climáticos que son propios también de la contemporaneidad que tiene. En función de todo eso que les acabo de decir, es que este año pudimos armar lo que es el mapeo regional de tintes naturales y ecoprint como esta categoría, una categoría que si le faltaba poco a esta cuestión que les estoy hablando, cuando yo planteo esto, por supuesto, llamo a referentes, porque mi rol es el de gestor cultural, es el de habilitar estos espacios. Cuando llamo a referentes, mi primer referente que vino a la mente, con quien he trabajado por otros libros como el de Cultura Colla, es Celestina Stramiglioni, que tiene dos libros publicados sobre tintes naturales, que no tengo ninguno acá cerca, y ya se me fue el asistente de mi pareja para seguir pasándome libros. Celestina me dijo, por supuesto que acompaño, te agradezco la convocatoria. Me dijo, déjamelo pensar. Yo dije, Celestina me va a decir, no, mi ciela, estoy ocupada, tengo otras cosas más importantes. Me manda mensaje a los 5 minutos y me dice, mi forma de acompañar tu proyecto y darte mi apoyo es, yo solitariamente doy el PDF de mis dos libros publicados sobre tintes naturales, para que la comunidad de Diseñoteca pueda tenerlos y pueda acceder. Yo estaba feliz de la vida. De repente en el chat se suma Luciana Marrone, otra referente importante que tiene mucha bibliografía sobre el tema, y dice, si les sirve, sí les sirve. Humildemente, dice, yo también dono títulos que tengo, libros ejemplares de mis publicaciones. Y en el medio después hablé con otros referentes también que se fueron sumando, como lo que es Atávica, con espacios como MET, o sea, un montón de formadores que están haciendo, porque esto todavía sigue en crecimiento, eh, que esta categoría sea como la categoría, diré, casi estrella de lo que es la muestra de Diseñoteca Federal 2025 que se va a hacer entre Leo y Chubut. Así que ese grupo nuevo que tenemos ahora, que es en el chat de WhatsApp,
en donde están convocados creo que 87 miembros, 88 miembros, por supuesto los invité a este encuentro. Y es así que tenemos gente nueva, Jimena, gente, emprendedores, que trabajan en este caso de forma artesanal con tintes naturales provenientes de distintas regiones del territorio argentino que se están sumando por primera vez. Y si es la primera vez que me ven, también darles esta breve explicación de cómo es que surgió este mapeo regional de tintes naturales y ecoprint, porque tiene mucho que ver con Jimena, con lo que pasó en toda esta primera experiencia de Diseñoteca 2024 y todo lo que se viene para esta 2025. Así que de alguna otra forma darles también la bienvenida, conocerlos por primera vez con todos aquellos que se están sumando a este contenido. Es un contenido mensual, van a tener acceso a charlas que son abiertas, que son gratuitas, pensadas para ustedes, para emprendedores, sean o no diseñadores, que trabajan a escala humana y que tienen un marco pensado en lo que es el diseño sustentable y el desarrollo sostenible. Así que habiendo hecho toda esta introducción, un poco extensa, pero, Maravilloso. bueno, agradezco, un poco extensa, pero apasionada, Sí. como, como lo que hacemos todos los que estamos acá, porque de algún otro modo también estamos apasionados de lo que llevamos adelante. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Jimena Caballero. Ya podés compartir pantalla y empezar con Y toda esta... arrancar. Arrancar, Dale, sí, sin más. ahí arrancamos. Yo volví a tener una sola pantalla, así que vos me dirás si queda a la vista. Dame un segundo que estoy con... No, estás perfecta. Te estamos viendo. ¿Está todo bien? Está Genial. como, estás con tu presentación, sí. Muy bien. Bueno, en esta quinta parte de transformar tu idea en un negocio claro, vamos a ir tratando de agregar un poco más de saberes a esta difícil tarea de emprender dentro de las industrias creativas. Como bien decías vos hace un ratito, Ada, este es nuestro sector. Es un sector complejo y es un sector en donde se emprende desde los talentos individuales, desde las habilidades, desde el conocimiento. Y es justamente por eso que se hace aún más difícil. Así que bueno, nada, este trabajo que estamos haciendo en alianza y en colaboración con ADA, lo que busca es justamente agregar un poco de luz en este camino y agregar un poco de conocimiento para hacer que los proyectos, los negocios que iniciamos se conviertan en proyectos sostenibles, sostenibles económicamente en el tiempo, que nos permitan vivir y que nos permitan crecer. Así que bueno, vamos a arrancar hoy. Empiezan las preguntas, estas todavía no pertenecen a la encuesta. ¿Tenemos idea de qué se trata esto cuando lo vemos? ¿Sabemos qué es? Perdón, ¿aparecen las preguntas ya? Todavía no, todavía no. Ah, ok, ok, ok. Pregunta a la audiencia, si pregunta suelta a la audiencia. Ah, ok, ok. ¿Sabemos qué estamos viendo cuando vemos esto? ¿Sí? Estamos viendo un plano de arquitectura de una vivienda. ¿Ok? ¿Sabemos qué estamos viendo cuando vemos esto? Esto ya empieza a ser un poco más desafiante porque hay que saber específicamente de qué se trata. Estamos viendo un patrón para tejer a crochet. Si vemos esto, sabemos de qué se trata. Este está más claro, este es más fácil, es más habitual encontrarlo. ¿Sí? Estamos hablando de moldería para indumentaria. Y si vemos esto, ¿sabemos de qué estamos hablando? Chan, 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 chan. Difícil, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo acá es un plano con el cual se piensa un negocio. ¿Sí? Quienes estamos dentro de la industria creativa, por ahí estamos mucho más relacionados con los planos anteriores, que nos permiten gestar o generar algo a través de un modelo. Esto que vemos acá es un lienzo de modelo de negocios. Este específicamente está adaptado a las industrias culturales y creativas. Para poder arrancar con este tema, ¿sí? En donde vamos a hablar justamente de modelos de negocios creativos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de planos, cuando hablamos de patrones, cuando hablamos de moldes, cuando hablamos de modelos, estamos hablando de planes. ¿Ok? Es la manera en la que visualmente podemos planificar cualquier proyecto. ¿Ok? Cualquier proyecto que esté relacionado específicamente con el área en el que nos vamos a desempeñar. Si nos vamos a desempeñar dentro del tejido de crochet, obviamente vamos a tener que usar un patrón de tejido. Si lo vamos a hacer dentro de la industria textil, seguramente
patrones o moldería, ¿sí? Y si vamos a trabajar con negocios, necesariamente tenemos que empezar a pensar cómo estructurar nuestros modelos de negocios a través de estas estructuras o de estos planos que nos permiten pensar en cómo y en qué. Ahora sí, arrancamos con las preguntas. Estas son las preguntas. Tenía un profe en la facultad que hablaba de las preguntas misilísticas en los exámenes. Esta es casi un misil. Quiero saber, ustedes elijan la opción que les parezca adecuada según cómo estén encarando sus proyectos. ¿Qué tan estratégico es su emprendimiento? Opción A, tan estratégico como una lista escrita en un reverso de una factura. Tengo un plan, más o menos, en mi cabeza, creo, no sé. O todo, absolutamente todo está planificado, ¿sí? Tengo objetivos, usuarios, ingresos y hasta los imprevistos. Vamos con esa primero. Vayan respondiendo. Yo diría que todos los que elijan la C se pueden ir yendo de este chat, de este grupo. No los No me necesitamos mientan, acá. no me mientan. Las personas que respondan la C se van, se desconectan ahora, no los necesitamos acá. Sabemos que mienten. No nos gustan que nos mientan en la cara, Jimena. ¿Ya estamos? ¿Han ido contestando? Hubo un desubicado que votó el C. ¿Esa fui yo? No lo podemos identificar, pero sabemos. No, no. Si hay dos desubicados, hay uno que no tiene identificación, la C la elegí yo. La CL. Tengo un libro que me Está dice bien, cómo está tengo que justificada, hacerlo. está justificada. Bien, Mientras y le la damos, segunda pregunta. mientras le damos la previa, yo quiero que sepan que al momento creo que llevo 3 agendas. O sea, yo le pongo voluntad. 3 agendas y una agenda con el chat. O sea que serían Un 4 agendas. Son como Yo cuatro. le pongo voluntad, las junto, las separo, digo, no, estratégicamente primero voy a sacar lo personal, después tengo lo laboral, después tengo las clases, después tengo diseñoteca, ya ahí mencioné 4 agendas, así, sin pestañear. Eh, y es Yo como, tengo, yo tengo agenda, agenda personal, agenda de proyecto, lista de tareas, planificador semanal, este que está acá atrás, que es el planner mensual, todo. Porque es necesario si uno quiere hacer que esto realmente funcione, ¿no es cierto? Y cuando se empieza a hacer más grande, necesitamos no solamente la agenda, necesitamos asistentes, necesitamos acompañantes, necesitamos terapia también. Vamos con la segunda pregunta. Emprender, ¿sí? sí, sí, Eh, perfecto. quiero saber si emprenden con un modelo de negocio o hacen lo que saben de forma intuitiva. Las opciones son, tengo un modelo definido y lo uso para tomar decisiones. Sabemos que esa no la pueden responder. Tengo una idea de cómo funciona mi negocio, pero no lo he plasmado en un modelo concreto. Y la tercera, estoy en modo supervivencia. Produzco, vendo y veo qué pasa. Me gustó el modo supervivencia. Sí. Es estresante el modo supervivencia. A ver cuáles son las votaciones. Igualmente, fíjate que la mayor parte de nosotros será generacional, pero todavía somos de la agenda analógica. Sí, tal vez tiene que ver con una cuestión generacional. A mí, yo uso las dos, uso digital y analógica. Analógicas tengo dos, la digital más los planners. Pero necesito a veces tener la cosa escrita a mano y hasta poder borrar y tachar. Es como una cuestión necesaria que tal vez tiene que ver con cómo somos los inmigrantes digitales. Bueno, ¿cómo nos fue con la encuesta? El 90% participó. Vamos a finalizar la votación. ¿Alguien? Vamos a finalizarla con el 90%, yo me siento hecha. Es un montón. Bueno, compartir resultados. Bien, ¿Lo están viendo? ¿Los pueden ver? sí se puede ver. Ah, Se ve en perfecto. pantalla. El 65% respondió a la primera pregunta, tengo un plan más o menos en mi cabeza, creo.
y el 27, perdón, el 55% respondió a la segunda pregunta, estoy en modo supervivencia. Me encanta, porque esto en realidad valía mi teoría de que si emprendemos desde nuestro talento, desde nuestras ideas, de forma intuitiva, necesitamos sí o sí direccionamiento. Y ese direccionamiento se encuentra a través de una metodología que nos permita orientarnos a modo brújula. ¿Ok? Nada está escrito, nada es 100% infalible, todo necesita revisión y ajuste para absolutamente todo. Avanzamos. Vamos a ver hoy, vamos a hablar específicamente de esto, ¿sí? De entender qué es un modelo de negocio y por qué es clave para los proyectos creativos. Cuando nosotros hablamos de emprender dentro de los proyectos creativos o dentro de las industrias culturales y creativas, estamos hablando de una economía que es distinta, que se mueve a otro ritmo, que se basa en los talentos y en la explotación intelectual de los proyectos que somos capaces de generar a través de nuestras ideas, nuestras decisiones y nuestra creatividad, ¿sí? En este espacio solemos emprender de forma intuitiva porque esto no nos lo enseñó nadie. Sabemos cómo podemos hacer las cosas generando y a veces se producen ciertos efectos dominó que nos hacen llegar de un punto A un punto B, pero que no ha sido planificado ni estratégico. En un modelo de negocios, lo que hacemos es encontrar justamente esta planificación o encontrar los espacios a donde ubicar esas ideas y articular ciertas decisiones que van a formar de alguna manera la dirección y el sentido específico del proyecto. Entonces, de este modo nosotros podemos comprender que la intuición va a ser completamente distinta a la planificación. Cuando nosotros emprendemos desde la intuición, lo que va a ocurrir de forma certera, la única certeza que vamos a tener es que vamos a vivir en modo supervivencia, ¿sí? Que vamos a estar con un alto pico de estrés permanente y que no vamos a ser capaces de tomar decisiones de forma pensada, sino de forma reactiva. ¿Ok? Entonces, este modelo de negocios nos va a permitir no solamente poder tomar decisiones acertadas que nos permitan hacer que el proyecto funcione, crezca, avance y se sostenga en el tiempo, sino que además nos va a aportar cierta calma, cierta tranquilidad y entender que dentro de lo posible, de lo probable, podemos avanzar con esta idea. Para poder proyectar estos modelos de negocios, hay una herramienta que es bastante común en el sector emprendedor, que es el lienzo de modelos de negocios, ¿sí? ¿Qué pasa? Este lienzo de modelos de negocios, nosotros podemos usarlo, ¿sí? El modelo tradicional, no este que les mostré recién, sino el modelo tradicional que tiene 3 bloques menos, ya les muestro cuáles son. Nos permite armar un plan, ¿sí? Nos permite entender cómo funciona cada parte o cada sector de nuestro negocio. Pero ¿qué pasa? Dentro de las industrias creativas, que son distintas a las industrias tradicionales, hay 3 bloques que son esenciales porque en esos bloques se basa justamente la sostenibilidad de nuestros proyectos. Entonces, en ese libro que les contaba recién, está este modelo de negocios, este lienzo de modelo de negocios, que propone 3 espacios más agregados a los espacios que en este momento están en blanco, ¿sí? Los 3 espacios agregados son estos anaranjaditos, que permiten pensar en la propiedad intelectual, que es fundamental para que nosotros trabajemos y sigamos generando ideas y podamos explotar esta propiedad intelectual a nuestro favor y nos permita la sustentabilidad económica del proyecto. Los riesgos, que son cosas que normalmente no consideramos, cosas que pueden pasar, como por ejemplo, enfermedad personal o enfermedad de un pariente, de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y si somos monoemprendedores y estamos solitos trabajando, muy probablemente debamos abandonar nuestras actividades para ocuparnos de acompañar o asistir, ¿sí? O de convalecer en cama, ¿ok?
Entonces, estos riesgos ponen en peligro claramente nuestro proyecto, y por ahí es una tontera estacional como una gripe, por ejemplo, ¿sí? Y puede que se agrave, entonces el riesgo hace que el tiempo corra en nuestra contra. ¿Ok? Y por otro lado, ahí centralmente debajo de la propuesta de valor se van a encontrar con lo que se denomina sistema de productos. Los sistemas de productos, ya los vamos a ver más adelante, pero nos permiten generar una cantidad adecuada de soluciones a necesidades del mercado que se convierten en diversificación de ingresos. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los distintos modelos de negocios y tratando de entender desde qué enfoque prioritario nosotros emprendemos. ¿Sí? Jimena, te voy a hacer la pregunta concreta que quizás muchos de los que están acá conectados puedan pensarla o no, me lo dirán en el chat. Yo soy emprendedor, acabo de emprender, estoy haciendo mis primeras pruebas de lo que esté haciendo. Yo no tengo un negocio todavía. ¿Esto del modelo de negocio lo tengo que aplicar? Mi consejo es que sí. Mi consejo es que sí. Por ahí pensamos en que es algo complicado, que es algo engorroso, porque tengo que empezar a pensar en segmento de mercado. Y yo ni siquiera tengo tejido el pullover todavía. Mira, yo te Y diría Perdón, no, perdón, sí, pensé que dale, había dale, comentado. Yo dale, diría que es fundamental inclusive para redefinir lo que estás haciendo. totalmente. Voy a seguir con el ejemplo del pullover que mencionó en el camino Jimena. Si tú tenés hecho tu modelo de negocio y estás emprendiendo como la mayoría de los que emprendimos en un inicio, como también, así como a los manotazos, queriendo hacer algo porque claramente no llegás a fin de mes, o porque querés cambiar de trabajo, o porque necesitas estar en tu casa y no podés estar trabajando afuera y no tenés muchas elecciones, porque hay Ujú, diferentes situaciones. Inclusive si vas a tejer un suéter y no tenés este modelo de negocio armado y no sabés quién es tu competidor, no sabés a quién se lo vas a vender, no sabés cómo lo vas a enviar y un montón de cuestiones que Jimena nos va a hablar acá en este modelo, vos vas a hacer un suéter que quizás tenga la misma competencia que otro suéter y vas a terminar compitiendo por precio. por Y precio. quizás de esa forma vos te vas a dar cuenta que te convenía tejer para nenes de 3 años, porque inclusive tus proveedores tenían lanas de colores más chillones, y vos decías, uy, complicado tejer esto de colores chillones, o porque podías conseguir, no sé, retacitos, o podías conseguir ovillitos más baratos porque eran chiquitos, entonces con eso puedes hacer prendas más cortas. Digo, em, y hoy necesitabas cumplir esa estrategia y si competías con una persona adulta, la persona adulta quizás piensa más en lo que va a comprar y si amerita ese gasto y si gasta más plata o si tiene una decisión de compra más Ujú, flexible al momento de elegir para chicos, porque los chicos crecen más, o sea, varían más de tamaño físico, porque uno a los chicos trata de comprarle alguna cosita nueva. Entonces, eh, haber hecho quizás este modelo de negocio cuando estás empezando te puede ahorrar tiempo y enfocar mejor el dinero que tenés o el poco dinero o el mucho que tengas, no importa, para tu proyecto y lo puedas redirigir hacia qué es lo que vas a hacer, hacia tu producto, destinar hacia la comunicación y destinar también todo eso para que la sostenibilidad económica de lo que estás iniciando ujú. sea lo menos errática posible. Exactamente, exactamente. Mientras hablabas, yo pensaba en un actor, por ejemplo, un actor de teatro. Para poder interpretar un papel, ¿sí? No solamente tiene que estudiar el papel, sino que también tiene que pensar en cómo va a diseñar ese personaje. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de estos lienzos de modelo de negocios, lo que estamos haciendo es diseñar nuestro negocio. Pensar en cada uno de los detalles de su personalidad, cómo va a actuar, cómo va a relacionarse con el entorno, qué va a producir, cómo va a decir las cosas, cuánto va a ganar por eso y dónde lo va a vender, que son cosas fundamentales que normalmente uno no piensa al momento de emprender porque emprende desde la actividad, desde la hechura, desde el hacer, ¿sí? Para poder hacer de manera eficiente, no solamente tenemos que saber hacer, sino que tenemos que saber planificar, ¿sí? Por eso necesitamos 4, 5, 6 agendas.
porque son necesarias para esto, ¿ok? Y por ahí es una locura y realmente te da un montón de pesar y de molestia, porque tenés que sentarte a pensar en cosas que normalmente uno no piensa cuando lo que más se disfruta es el hacer. ¿Sí? Pero hay que entender que esto es parte fundamental de cualquier proyecto que se pretenda sostenible. Volviendo a los distintos modelos, a los distintos enfoques de los modelos de negocios, vamos a hablar de cuatro acá. Hay un enfoque que es para mí el primero o el más importante, porque soy diseñadora industrial, entonces pienso en el usuario. Entonces pienso en cómo resolver necesidades. ¿Sí? Entonces, este modelo que está centrado en el valor, lo que propone es un producto o un servicio creativo que pueda resolver una necesidad a través de una propuesta de valor. Esta propuesta de valor también va a estar vinculada con los sistemas de productos, ¿sí? De los que ya vamos a hablar un poquito más al final, y con la propiedad intelectual, que justamente este es nuestro sector, es el sector de la explotación de la propiedad intelectual. Entonces acá es a donde nosotros tenemos que entender qué cosas son protegibles. Esto lo han hablado también en otras cápsulas, a donde están con Guillermo hablando de propiedad intelectual y de cómo protegerla, ¿no es cierto? Me parece que es fundamental considerar que definir cuál es la propiedad intelectual y cómo la voy a proteger, a mí me permite desarrollar un mejor modelo de negocios e incluso definir mi modelo de negocios. Por otro lado, tenemos modelos que están centrados en el usuario. ¿Sí? Cuando hablamos de los modelos que están centrados en el usuario, son modelos que se enfocan, donde se enfocan específicamente en quién va a recibir esto que ofrecemos. Entonces vamos a pensar en los segmentos de mercado, el espacio donde nosotros nos vamos a desenvolver vendiendo lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a entender acá, tenemos que atender cuáles son nuestras relaciones con los clientes, cuáles son los canales de comunicación y obviamente cuál es nuestra propiedad intelectual enfocada desde este lugar. ¿Qué le ofrezco como propiedad intelectual al usuario? Supongamos, un ejemplo práctico de esto, donde tenemos que pensar en la propiedad intelectual, es, por ejemplo, las licencias que hacen los ilustradores para sus ilustraciones, en donde no ceden jamás la autoría, ¿sí? Sino la posibilidad de usar esa ilustración en, supongamos, un estampado para una remera, un bolso, una lonita playera, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en a quién le ofrecemos, tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger esa propiedad intelectual y si esa manera de protegerla nos permite a nosotros tener ingresos por esas licencias, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos los modelos centrados en los recursos. Cuando hablamos de esto, hablamos de que lo importante acá es cómo lo vamos a ofrecer. ¿Sí? Para saber cómo lo vamos a ofrecer, por ejemplo, podemos competir por precio. Si decidiéramos competir por precio en un mercado, necesitamos tener asociaciones claves, actividades claves, ¿sí? Y recursos claves que nos permitan bajar nuestros costos. Esa es la manera adecuada para poder competir con precios. Si nosotros no tenemos todo este segmento estudiado y analizado, difícilmente podamos competir por costo. ¿Sí? Ahora hay una cosa, tenemos que tener en cuenta nuevamente la propiedad intelectual dentro de este sector. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que al protegerlos encarecen y dan valor. Entonces, si nosotros vamos a competir por costo, no lo podemos hacer nunca desde la propiedad intelectual. Por último, el cuarto tipo de enfoque de modelo de negocios son los que están centrados en los ingresos. ¿Ok? Cuando nosotros centramos en los ingresos, necesitamos saber cuánto vamos a ganar por lo que hacemos. Considerando, obviamente, la propiedad intelectual, la estructura de costos, las fuentes de ingresos y los riesgos que podemos tener. Porque si lo que queremos buscar es dinero, tenemos que ver de qué manera vamos a hacer la explotación de lo que producimos y mitigar los riesgos de la mejor manera posible. ¿Sí?
¿Qué pasa? Dentro de lo que son específicamente las industrias creativas, no podemos dejar de lado ninguno de estos cuatro enfoques. Porque estos cuatro enfoques nos van a permitir a nosotros pensar en absolutamente todas las partes o todas las fracciones que tiene nuestro negocio. Y desde acá se puede empezar a pensar y a planificar las acciones, por ejemplo, dentro de canales de comunicación, ¿sí? Si tuviéramos que hacer la comunicación de nuestro proyecto a través de redes, ¿sí? Los canales de comunicación y las redes alojan a un público en particular, un segmento de mercado específico, ¿sí? Si yo estoy hablando de personas que tienen cierta edad, hay ciertos canales a los que acceden y ciertos canales a los que no. Entonces tengo que tener muy evaluado esto y saber si realmente, por ejemplo, dentro de la estructura de costos, estos canales van a tener el alcance, supongamos, orgánico o no con este segmento. ¿Sí? Entonces, así podemos empezar a vincular los distintos espacios y las distintas estrategias para poder llevar adelante el proyecto. En definitiva, esto nos permite diseñar nuestra propuesta de negocio y nos va a resultar como la agenda, un plano específico, estratégico, organizado, en donde podemos saber qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cuánto nos va a costar hacer. Acá les dejo una reflexión personal para que la consideren. Muchos modelos de negocios pueden sustentarse desde la explotación inteligente y ética de la propiedad intelectual. ¿Sí? A veces creemos que dentro de las industrias creativas y como monoemprendedores es algo inalcanzable, lejano, caro, pero, eh, pero no es así. Seguramente hayan algunas personas entre la audiencia que han buscado la manera de registrar, por ejemplo, su marca. ¿Sí? El registro de marca es algo que lo puede hacer cualquier persona desde su casa, ¿sí? A través de Internet, que ya no se necesitan personas que lleven adelante los trámites, no se necesitan gestores para hacer esto, no se necesita un estudio de abogados para llevarlo adelante. Incluso hay tutoriales específicos libres en Internet que nos permiten llevar adelante este proceso, que además tiene un costo en este momento de 17.600, 17.800 pesos el registro de una marca. Esto como mínimo, ¿no? Es, pensando en cuánto valor le puedo aportar yo a mi proyecto desde el registro de marca, ¿no? Y esto también me permite, supongamos, el registro de marca me permite pensar en licencias de esa marca para la producción de distintos, no sé, distintas prendas de vestir licenciadas en talleres que produzcan bajo esa marca. ¿Sí? Y de ese modo yo voy dando, a partir de la explotación inteligente y de la explotación ética de la propiedad intelectual, le voy dando forma a este negocio y pensándolo más allá del quehacer cotidiano o de sentarme a tejer o de sentarme a coser porque me gusta nada más. Otra cosita para reflexionar es que la propiedad intelectual debe ser identificada siempre como un recurso vital de todo modelo de negocios creativo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos empezar a pensar en de qué manera vamos a sostener nuestros negocios a través de esta identificación de este recurso que resulta vital para el modelo. Ahora vamos a hablar un poquito, hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? No sé si estoy apabullando gente. No, no, yo creo que están todos conectados con lo que estás diciendo. Perfecto. Compartí en el chat dos cuestiones y ahora vamos a responder la pregunta que hizo Milagros en el chat, que me parece que es muy importante para antes de pasar de tema o de seguir avanzando. Primero, compartí la portada del libro de Jimena para que después no me estén preguntando qué libro es, cómo se llama, dónde está. Entren igualmente al Instagram de Jimena y ahí van a poder conseguirlo y demás, porque de hecho ella se autogestiona el libro y lo edita ella. Ujú. Vas por la segunda, tercera edición, ¿no? ¿Ya, Jimé? Hice una reedición aniversario, que es este que te llevo a vos. Divina.
Por un lado eso, y por otro lado, para no apabuchar, porque muchos se han enterado de esta actividad a través del grupo de mapeo regional. No, no es un grupo en el que voy a estar subiendo las actividades que se hacen abiertas y gratuitas para no apabullarlos de información. Quienes quieran seguir recibiendo información de este tipo de eventos, abajo les dejé también un link al chat donde van a recibir, sin apabullarlos tampoco, recordatorios de eventos para que se puedan inscribir y estén al tanto de las novedades y demás. Esto es para no contaminar y no juntar demasiada información y, como decir Jimena, apabullarlos con contenido, que no es el objetivo. Así que quienes quieran seguir Buenísimo. recibiendo información se suman a ese chat que tampoco es que está estallado. Y por último, acabamos con la pregunta de Milagro. Milagro nos dice, ¿qué pasa si no tengo definida la edad, ya que mi proyecto abarca desde adolescentes hasta mujeres grandes? Ok, está definida la edad. Sí, yo igualmente, Jimena se los va a decir técnicamente y a través de toda su experiencia y conocimiento con emprendedores. Particularmente, si me preguntan a mí, que tengo Ujú. otro back de formación que no es el de Jimena, por eso nos complementamos, hacemos sinérgicamente estos encuentros. Permitime decirte, Milagros, lo siguiente. Primero, ¿tenés el tiempo suficiente para abarcar todo ese abanico de detalles en el medio? Si tenés el tiempo y la disposición de hacerlo, listo, perfecto, que te quede de 0 a 99 años como la lectura de los libros. Perfecto, no hay problema. Ahora, si vos tenés que optimizar los recursos, entre ellos el tiempo, y querés capitalizar mejor los ingresos que tenés, ¿qué implica esto? Que tengas el mismo ingreso y no sea vendiendo 8 suéteres, lo cual a vos te genera mucho más tiempo y desgaste, sino que puedas tener el mismo ingreso tejiendo la mitad o menos. Si vos querés trabajar menos en cuanto a energía y tiempo y querés seguir teniendo el mismo ingreso, tendrías que especificarte un poco más hacia un target y, dentro de ese target, ver cómo te vas a diferenciar. Hay un Mm. caso para que puedas enfocar mejor tu producto y no sea un suéter genérico. Vamos a seguir con el ejemplo del suéter que mencionó Jimena. Y siguiendo con el suéter genérico de Jimena y metiéndome en una camisa de 11 varas, y que seguramente acá todas me van a saltar a la yugular, vean qué es lo que pasó con el caso de Jackie Smith, la marca de carteras, y la cápsula que hizo con las tejedoras del norte, que se llama Carnavalito. Si saben de lo que estoy hablando, sigo adelante. Si no saben de lo que estoy hablando, después googlean, entran a la página de Jackie Smith, nombre más colonial no hay, y Claro. lo que la alianza con las tejedoras del norte. A ver, si usted, ¿por qué está haciendo hincapié en este modelo en este caso? ¿Por qué Jackie Smith, que es una marca que vende carteras, hace una alianza que, para mi criterio, no es alianza porque no hay simetría de posición jerárquica entre ambos, con tejedoras del norte, incorpora estos suéteres? ¿Y por qué las tejedoras del norte, que claramente necesitan trabajar y necesitan su ingreso, aceptan esta alianza? Si me estás escuchando y no me estás viendo, estoy haciendo comillas, con Ujú. la marca Jackie Smith. Porque Jackie Smith tiene invertido en su marca una identidad y un valor intangible enorme. Porque si las tejedoras tejiesen el mismo suéter y no estuviese dentro de la colección de Jackie Smith, no los venderían a los 390.000 pesos que lo está vendiendo la marca. Porque no tienen ese intangible, esa construcción de identidad de marca y posicionamiento que tiene la marca de Jackie Smith. Entonces veamos y aprendamos de este caso emblemático y polémico el valor que tiene el trabajo que hay detrás, que es de lo que está hablando Jimena hoy y en los encuentros anteriores, y la necesidad de invertir y redirigir nuestra energía también, identificando un target, un diseño, un estilo, una identidad de marca que sea visual en lo que nosotros producimos y que no sea una competencia de suéter por precio. Ujú. ¿Se entiende de lo Sí, que estoy hablando? sí, 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 clarísimo.
Entonces, a la pregunta de Milagro que me habilitó a decir todo esto y meterme en este tema tan polémico, Polémico. polémico, porque ustedes me tocan un poquito y yo te salto. Sí, Ustedes sí. me pinchan. El punto es este. Es importante, Milagros, que no sé cuál es la marca o el nombre de tu proyecto, sea claro y que quien compre un suéter diga, sí, este suéter es de Milagro, de la marca de Milagro. Ujú. Y no lo compré en la feria. Acá pasan dos cosas. Cuando vos tenés un espectro tan amplio de usuarios, tenés gustos, preferencias y modas involucradas en esto. Entonces, tenés que tomar decisiones. Si vas a hacer un suéter genérico, como estábamos hablando, ¿sí? Es el mismo suéter con los mismos productos, tal vez perdón, con la misma lana, ¿sí? Y con tal vez el mismo diseño en el punto, y lo vas a usar, lo vas a generar, lo vas a hacer para distintas edades. ¿Ok? Ahora bien, si lo que vos querés hacer es abarcar más público para vender más, vas a tener que trabajar el doble, que es lo que decía recién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y no puedes pensar en un modelo distinto para cada uno de tus usuarios. Hacer eso es completamente desgastante y termina siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Improductivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a poner un montón de recursos específicamente para desarrollar prendas que vayan a satisfacer necesidades distintas. En cambio, cuando vos te enfocás específicamente en un sector, como identificar al público no desde adolescentes hasta más 60, sino un nicho específico, tal vez solamente adolescentes, a donde tu propuesta de valor sea única y sea exclusiva, y si querés de vez en cuando podés hacer una cápsula específica para edades mayores, eso te va a permitir no solamente hacer que tu proyecto sea más estratégico, sino posicionarte mejor en ese sector, que te conozcan, que te busquen y que todos los recursos que vos tenés involucrados vayan enfocados y alineados con ese proyecto, y eso te permite también crecimiento, ¿ok? Ahí creo que hace una respuesta a ella diciendo, justamente soy desde Jujuy, trato de que un producto abarque varios talles. ¿Puedo decir algo Perfecto el más? tema de los talles. Voy a hablar desde mi experiencia personal y desde lo que a mí me pasó y en otro segmento. Diseñoteca, el primer evento se hizo en Mendoza. Yo soy de Buenos Aires. Cuando me entrevistaron los periodistas, todos los que me entrevistaron era, ¿por qué no arrancó en Buenos Aires? ¿O por qué no lo hiciste en Buenos Aires? Ahora les voy a decir por qué no lo hice en Buenos Aires. Pero más allá de eso, Milagros, fíjate que en función del modelo de negocio que te acaba de presentar Jimena, me atrevería a decirte que vos no pienses y no proyectes que tu consumidor sea de Jujuy. Porque de hecho, la gente que compra Jackie Smith no es de Jujuy. Entonces, yo pondría, quien pone en valor la técnica, el tejido y demás de Jujuy, no son los jujeños. Ujú, Entonces, cuando vos en tu modelo de negocio pongas quién es tu consumidor, no vas a poner a Jujuy. Entonces tenés que pensar en una logística de entrega, de venta, de cobro y de envío, ujú, pensando en ese consumidor que justamente no es de Jujuy. Y hasta me atrevería a decir que hasta quizás tampoco sea de Argentina. Diseñoteca no se hizo en Buenos Aires porque en Buenos Aires está lleno de muestras y de exhibiciones. Yo en Buenos Aires, si tenía que hacer diseñoteca, me iba a costar fácil 5 veces más de lo que me llegó a hacerla en Mendoza. ujú, Yo tuve que diseñar todo un programa de logística inversa y todo un programa para que esto se pueda montar y que sea federal, porque sabía que en Buenos Aires no me iban a dar el lugar para hacerlo. Entonces, cuando lo pensé, ya no lo proyecté en Buenos Aires. Es más, después de que se hizo en Buenos Aires, me invitaron a hacerlo en Buenos Aires. Y no lo hice tampoco ahí. Ahora se va a hacer claro. en Chubut. Digo, uno cree que el que le va a comprar es el que está enfrente. O sea, enfrente en
No. Por eso es importante el modelo de negocio que Jimena te acaba de presentar. Fíjate que sin querer queriendo, terminaste siendo de Jujuy, que es hermoso. Y es hermoso todo lo que tienen y toda la riqueza cultural que quizás inclusive no se dan cuenta que tienen innato, o sea, lo tienen nato. Ujú. Pero es muy probable que tu consumidor no sea lejos de Jujuy y que lo más probable es que inclusive no sea de Argentina. Atrévete a mirar mucho más allá. Sí. Sí, hay que aprovechar también la riqueza que tiene la identidad territorial para estas cosas, ¿sí? Entonces, no solamente explotar el talento personal, sino también reforzarlo desde una propuesta de valor que tiene que ver con la identidad cultural de un lugar en el mundo que es diferente a otros, que tiene un montón de cosas para ofrecer, y eso realmente resulta mucho más atractivo que, volvemos al pullover, el pullover por sí solo. Y todo eso tiene que ver justamente con las industrias creativas porque son esos intangibles los que hacen que nuestras propuestas de valor tengan muchísimo más valor, justamente, muchísimo más poder de alcance con los usuarios, ¿sí? Y que terminen impactando incluso positivamente en lo cultural, ¿no es cierto? Bueno, seguimos, vamos con la tercera parte. Vamos a hablar específicamente de este modelo de negocios, perdón, de este lienzo de modelo de negocios, que como todo plano, como todo molde, termina siendo una herramienta visual que nos va a permitir a nosotros describir en cada una de sus partes y en cada una de sus etapas a nuestro negocio de forma sencilla y eficiente, que es lo que necesitamos incluso si fuéramos a buscar un préstamo o una asociación o un apoyo del Estado para que podamos hacer que nuestro proyecto se ponga en marcha o que crezca. Necesitamos tener claro cuál es este modelo de negocio, ¿sí? Este es el modelo de negocios del que hablábamos, este es el lienzo de modelo de negocios del que hablábamos más temprano, ¿sí? Con propiedad intelectual, sistema de productos y riesgos, que son los agregados que yo considero necesarios e importantes para las industrias culturales y creativas. Y esto nos permite a nosotros tener, como venimos diciendo, una visión general del negocio y tener esa visión en un plano sencillo, simple, que puede estar incluso impreso en una hoja 4 y que lo pueden tener a la mano para revisar, porque sirve como un mapa ese modelo, ¿sí? Y esto nos va a facilitar a nosotras tomar decisiones estratégicas y alinear incluso el equipo de trabajo si queremos empezar a delegar o si queremos empezar a compartir el trabajo individual con otros y hacer que nuestro proyecto crezca, ¿sí? Estos bloques agregados de los que venimos hablando, que tienen que ver con la propiedad intelectual, con los riesgos, con los sistemas de productos, nos van a permitir la posibilidad de pensar en las creaciones que hacemos como activos estratégicos, ¿sí? Y esto requiere obviamente gestión y requiere una gestión que sea adecuada y que sea eficiente y que nos permita justamente, como es un valor agregado, obtener recíprocamente un valor por ello. ¿Ok? Obviamente no tenemos que dejar de lado los riesgos, venimos hablando de esto y ya lo hemos hablado también en encuentros anteriores, que al ser monoemprendedores estamos bajo muchísima presión emocional porque de eso se trata la creatividad también. Y como no somos máquinas y no somos grandes fábricas productivas, ¿sí? Grandes líneas de producción, tenemos la posibilidad a veces de hacerlo y a veces esa posibilidad se vuelve vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que todo el proyecto corra el riesgo de desaparecer o de no actuar durante, supongamos, un mes o 15 días, ¿sí? Si muchos de sus proyectos que son regionales se encuentran
por ejemplo, en redes como podemos encontrar el de Ada o pueden encontrar el mío, no publicar una semana hace que pierdan visibilidad. Entonces tienen que empezar a remarla de nuevo como si no hubieran hecho nada durante meses. Y eso es perder todo el trabajo que se ha hecho, ¿sí? Y cuando trabajamos de esta manera, normalmente mucho del trabajo se hace de forma orgánica y esa difusión se hace por el apoyo y la visualización del entorno, ¿sí? Sin pagar pautas, sin hacer nada de esto. Entonces se hace mucho más complejo perder una semana de publicaciones, ni qué decir una semana, 2 días que pierdan si no tienen la continuidad. Mucho del trabajo que desarrollan vuelve a foja cero. Entonces, todos estos riesgos tienen que estar de alguna manera pensados. ¿Y para qué los vamos a pensar? No los vamos a pensar para volvernos locos. Los vamos a pensar para definir estrategias que nos permitan minimizar estos riesgos, mitigar los resultados desafortunados que pueden tener estos riesgos, ¿sí? Y por otro lado, el tema de los sistemas de productos, este se los quiero explicar más adecuadamente, tiene que ver con la proyección económica con perspectiva cultural. Cada una de las personas que estamos reunidas acá somos hacedores culturales. Hagamos lo que hagamos dentro de las industrias culturales y creativas, estamos creando cultura, ¿sí? Entonces, pensar en que nuestros proyectos pueden ser sistemas de productos, entendiendo que estos productos pueden ser bienes o servicios, nos hace pensar también en la proyección económica y el impacto económico que pueden tener estos productos en la cultura. Cuando hablamos de un sistema de productos, hablamos de una red de bienes, de servicios, de experiencias, de canales en donde quienes interactuamos estamos generando valor. Y este valor nos permite a nosotros, por ejemplo, proyectar familias o líneas de productos que tengan identidad, lo que hablábamos recién de las identidades regionales o territoriales, y las identidades personales también, ¿por qué no? Integrar productos tangibles con intangibles, ¿sí? Quienes somos productores culturales también tenemos mucho conocimiento de técnicas y conocimiento de procesos que podemos compartir con el entorno, ¿sí? Acá empezamos a ver cómo podemos diseñar no solamente productos, sino también servicios, como el caso, por ejemplo, de este encuentro, ¿no? En donde estamos intercambiando conocimiento con una audiencia que genera tangibles, ¿sí? Por otro lado, también se pueden potenciar productos o propuestas con identidad cultural, pensar desde la sostenibilidad, no solamente desde la sostenibilidad ecológica, sino también desde la sostenibilidad económica. Dentro de las industrias creativas pasan cosas que a mí me apasionan, me parecen maravillosas, que una de ellas se llama derrame, ¿sí? Cuando un productor cultural genera algún hecho creativo, lo que empieza a pasar alrededor es que toda la economía se reactiva. Entonces, cualquier cosita que nosotros hagamos, volvemos al caso del pullover, o sea, tejer el pullover implica que hay una persona que se va a abrigar con el resultado y hay una persona que recibió capital porque yo compré la lana o el producto para tejer ese pullover, ¿sí? Entonces, todo esto empieza a generar como los círculos concéntricos de las ondas en el agua cuando tiramos una piedra. Todo esto se empieza a generar dentro de este derrame y de este efecto dominó que se produce dentro de las industrias creativas. Pensar también en sistemas de productos nos permite diversificar fuentes de ingresos. Volvemos al pullover. Si hablamos de pullover y de pullover tejido, lo vamos a usar en invierno. No nos vamos a poner el pullover en verano. Entonces, ninguna persona va a comprar durante el verano, salvo que hagamos una oferta, un pullover. ¿Okay? Entonces, hay que ver qué pasa con aquellos proyectos y aquellos productos que se generan por temporada. No podemos tener habilitado un negocio en la temporada de primavera-verano y después estar sin ventas durante otoño-invierno, ¿no? Entonces,
Acá la diversificación de fuentes de ingresos es necesaria para hacer sostenible el proyecto y el proyecto no se puede basar, obviamente, en un solo producto para que esto ocurra. Por otro lado, conectar con las comunidades, como estamos en este momento todos conectados, formamos una comunidad, somos distintas personas que nos dedicamos a distintas cosas, pero a través de esto podemos generar ofertas integrales y que abarquen distintas dimensiones de cualquier producto. ¿Sí? El caso de Ada, por ejemplo, es esto. En este momento está ofreciendo esta cápsula en donde yo en alianza con ella produzco contenido. Esto me permite a mí darme a conocer y que conozcan mi proyecto y a la vez también conocemos el proyecto de ADA, lo que va a pasar en Chubut en el próximo octubre, ¿no es cierto? Bien, y como para ir cerrando, tienen que empezar a pensar que cada componente de un sistema se va a convertir en un puente hacia nuevas maneras de crear, hacia nuevas maneras de habitar y hacia nuevas maneras de transformar la cultura. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá hoy y de compartir con nosotras este encuentro que ya es el quinto. Y mira, la verdad que gracias, un placer como siempre escucharte, estos diálogos que se generan. em, este comentario que hizo quizás al paso a lo último, nosotros trabajamos en alianza, digo, Club de Diseño con Tu Vitamina, y Ujú. las alianzas nos potencian. Eh, la formación que tiene y la experiencia que tiene Jimena, más el conocimiento y la experiencia que tengo yo, si bien hablamos un mismo lenguaje, tenemos leído seguramente muchos libros compartidos, asimismo trabajar y hablar con ella nos potencia a las dos y si se quiere de alguna forma es lo que le queremos compartir a ustedes para que puedan aplicar a sus proyectos, para que puedan aplicar a sus emprendimientos. Como siempre, un placer este contenido. Gracias a todos ustedes que se sumaron del otro lado y que también hacen posible que estos encuentros se pongan en valor. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo concreto que quieran sumar a la una, a las... Momento, Los 5, 4, 3, 2. a los que tienen su primer encuentro, llegamos a las expectativas, cumplimos las expectativas, manito arriba, manito abajo, estamos bien. Ok, arriba. Es que hay expectativas muy altas también. Nati, como siempre, es una divina. Valeria, Nati, Es que nuestra siempre está ahí fan. haciendo el aguante, por supuesto. Ahí Teresa de Casa Sí, Riveras sí. también. Bueno, grupo Ayeli, que se conectó a la cámara, quizás nos quiere decir algo. Bienvenida. Em, Cami Torres siempre nos dice, Jime, siempre es tan clara, se nota todo el conocimiento que hay detrás. Y bueno, Gracias. se disfruta. No les queremos sacar más tiempo, les repito, quienes quieran seguir estando conectados con respecto a los contenidos que hay mes a mes, les dejé el link arriba, se los voy a compartir de nuevo acá abajo. Lo pueden compartir, nos ayudan compartiendo estos espacios con quien consideren que les puede aportar. Así que sin más, ¿nos quedó alguien abierto, alguien que quiera dar su consulta? Perfecto, el que calla otorga. Esto es genial. Jimé, nos estamos viendo el próximo mes. La semana que viene tenemos entrevista con. Esperen que ya que estoy, les digo cómo viene la agenda, ya que hablamos de agendas, que yo. Esta es otra agenda, ¿ven? Acá hay una agenda más. Acá está. El jueves 19 a las 19 horas tenemos encuentro con Guillermo justamente Riveras. Vamos a hablar de propiedad intelectual, cómo gestionarla en las relaciones entre proveedores y empleados. Pero el punto es cómo emprender con otros sin perder lo tuyo. ¿Qué es lo que pasa cuando emprendemos con un colega y sin Mm. perder, claro, sin perder en el medio? Bueno, dos cosas más antes de que se retiren. Una, Jimena Caballero armó como siempre el cuadernillo, que es un material exclusivo que es para los suscriptores. Los suscriptores pueden sumarse, tienen diferentes tipos de planes. El plan más bajo creo que arranca en los 6.000 pesos mensuales y les llega material exclusivo, no solo de Jimena, sino del resto de los oradores también.
Y por otro lado, eso ya se los envía. Guillermo Caballero, hice un mix ahí, no. Guillermo Otro Rivera, ser humano. que no me escuche Guillermo. Guillermo Rivera también tiene su material en PDF y demás, y el resto de las charlas las pueden ver en el canal de YouTube. Ahora sí, los libero. Nos vemos si quieren el jueves que viene, 19 horas con Guillermo, y seguimos este mes sumando contenido. Que tengan unas muy buenas noches. Chau, chau.